Muy buenas tardes. Reciban un saludo muy especial, de manera muy particular en este tiempo y dirigido en forma extraordinaria también a todas aquellas que llevan el título de madre. Pero este mensaje es para todos, porque como he aprendido, quizá no todas son madres, pero todos hemos sido o somos hijos. Y este mensaje que Dios me ha dado oportunamente para este tiempo, donde también a causa de estas situaciones diferentes, pues se cambia todo, ¿verdad? Entonces hasta las celebraciones, esa tradición tan fuerte, tan añeja de celebrar a la madre un día al año, que desde luego yo no estoy de acuerdo, pero bueno, y bueno, pues no va a haber ese famoso desayuno, esa comida familiar, ese viaje, pues ahorita todo está suspendido, ¿no? Estaba pensando en las famosas serenatas, que en ocasiones uno las agradecía y en otras no, porque cantaban muy feo, pero haciendo algo más serio, más profundo, yo quisiera invitarte, como Dios nos está convocando a hacer cosas nuevas, pues que formes parte de este mover de cosas nuevas que Dios está preparando para nosotros, como lo es una celebración diferente. Yo diría una celebración espiritual, más que tradicional o con clichés, ¿verdad? Como el famoso mi mamá es la mejor. Para empezar, no es competencia y yo no creo, sinceramente, que podamos ni debamos comparar unas con otras. Y entonces, ¿qué te parece que entremos de lleno a la palabra? Este es un mensaje extraordinario, pero es para todos, como les decía, es un mensaje de examen al corazón, porque aquí se incluyen madres, pero también padres, pero también hijos, ¿sí? Aún los hijos adoptivos. Y vamos a la palabra, mi base para este examen, y se encuentra precisamente ahí en el precioso libro de Salmos, en el Salmo 139, y vamos a encontrar de manera muy especial 23 y 24, perdón, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué no haces estas palabras una oración? Tú, ¿sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si tú haces esta oración sinceramente, Dios te va a responder. Vaya un saludo muy particular a todos aquellos que no tienen ya su mami, sí, pero también a aquellos que nunca la conocieron, pero también a aquellos que la tienen y están distanciados, pero también a aquellos que fueron adoptados y están en la incertidumbre de quién sería su mamá, por qué dejó, por qué abandonó. Y ahora únete conmigo a esta oración y dile al Señor: examíname, oh Dios, porque en este tema pueden pasar años y seguir igual o peor, ¿verdad? Y quiero llevarte algunas reflexiones. Y le podemos, junto con esta oración de examen, pedir a Dios que lo haga de forma personal, algo serio, pero porque es muy importante y es urgente que lo hagamos. ¿Sí? He conocido personas que han pasado muchísimos años de la pérdida de mamá, en este caso, o de papá, y no acaban de recibir consuelo, ¿sí? Porque no han conocido este bien espiritual de Dios. Y no solamente porque estamos cercanos a esta celebración tan tradicional, que yo la verdad a veces la objeto, porque nos salimos de esa celebración correcta a esa exaltación suma que ningún humano merecemos, ¿verdad?
Para empezar, ser madre o padre no es un logro o un merecimiento, ni debe haber el más mínimo orgullo en nuestro ser por serlo, porque es un designio divino. Es cuando tú te quedas en paz, cuando tú volteas alrededor y ves que unos sí y otros no, pero no te crea angustia, sino te crea confianza en un Dios soberano. Y entonces necesitamos en este tiempo de manera particular, Dios me daba en estos días este mensaje, porque se mueven muchas emociones, ¿verdad? Y va desde las emociones muy alegres, de mucha algarabía, pero también a las muy tristes. Pero también encontramos muchas expresiones de gratitud por tenerla o por haber tenido esa madre, pero también de queja y hasta de reclamo al Creador. Pero también yo encuentro mucha falta de consuelo porque nos han vendido la idea equivocada que tienes que resignarte, cuando nunca Dios en su palabra enseña eso. O algunos hasta enojados y envidiosos de que otros tienen mamá y por alguna circunstancia o ya no la tiene o nunca la tuvo. Ahora, todo esto que he mencionado genera mucho dolor. Dolor de la partida, dolor de la ausencia, ¿sí? O aún de la incertidumbre, como esos chicas que fueron adoptados y la interrogante, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me regaló? ¿Por qué me dejó? Y yo me puedo atrever a pensar aquellas que estaban por ser madres y abortaron y nunca más volvieron a quedar embarazadas. Y no estoy haciendo juicio, estoy diciendo que hay dolor, ¿sí? Hay pena en esto. Pero también vemos al hijo que es natural, que sí nació bien de mujer, de papá, mamá, y falta aprecio por esta bendición. Este examen, como te decía, no es solo para las madres, sino también para todos, porque todos somos hijos o fuimos hijos, ¿sí? Y entonces podemos ver que otro de los temas que se trata mucho es que, ay, la mamá tan buena, ay, la mamá tan buena. No, ¿sabes qué? Dice Jesús que no hay bueno ni uno. ¿Sí? El único bueno está sentado en el trono soberano, gobernando el universo. Entonces, ni los padres ni los hijos tampoco son buenos. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, que vemos a mucha gente que fallece y luego nuestra sentencia, ¿verdad? O nuestra opinión, ay, tan bueno que era. Y no estamos discerniendo lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, que hay padres, que hay madres, que hay hijos que hacen lo bueno, eso es cierto, porque Dios nos capacita en su bondad para hacer buenas obras. Y esto incluye hacer lo bueno, ¿verdad? Este trato divino de esta tarde, yo quiero que te tomes un tiempito allí para que lo medites, porque es para ser enseñados, para ser corregidos, para ser sanados y restaurados a una sana relación, especialmente con la mamá por la celebración, pero se incluye también con el papá, ¿sí? Porque es la relación más importante que tenemos que tener es la relación con Dios, y cuando estas relaciones con los papás no están sanas, va a ser un estorbo constante, ¿verdad? El dolor estorba para ver a Dios, a menos que nos humillemos delante de su presencia para que Él consuele y nos sane. Y aprender a recibir el consuelo de Dios, para mí es de lo mejor. ¿Sabes? Ahora que estamos viendo, esta semana estuve platicando con varias personas que han tenido pérdidas de alguien que falleció. Te platicaba con una amiga de mi adolescencia, ¿verdad? Que su cuñado partió el jueves pasado. Y qué importante es que cuando tú recibes el consuelo por la palabra de Dios, tú puedes y Dios te usa para consolar a otros, y dejemos esos clichés, ¿sí? Bueno, ahora les mencionaba en la semana que hasta asistir a funerales ahorita no se puede. Y la gente está así como, ¿qué voy a hacer? Yo digo, pues en vida, mi amado, en vida. Procura hasta donde sea posible, ¿verdad?
algunos datos interesantes que quiero compartir contigo acerca del término de madre, porque a todos nos compete. Fíjate, en la Biblia encontramos la palabra madre que se menciona más de 300 veces. Y en el Nuevo Testamento 81, o sea, viene a ser como una tercera parte, ¿verdad? Pero por lo general, cuando vemos el término madre, lo señala como la función de dar a luz, ¿sí? Madre de, o porque tuvo ese hijo, haciendo referencia a la progenitora, ¿verdad? ¿Cuántas veces estaba yo leyendo, por ejemplo, la genealogía de Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 1? Y solamente hay 3, 4 referencias donde mencionan al papá que engendró a tal y después vino el hijo, y 2, 3 veces mencionan el nombre de la madre. En el pueblo judío no era tan importante mencionar, por eso también vemos hasta muchas mujeres que tuvieron un bien de Jesús y ni su nombre sabemos. Pero algo que me llamó mucho la atención es que Isaías menciona por lo menos 8 ocasiones el término madre, pero lo hace para dar una comparación. Mira, por ejemplo, Isaías 45:10 dice: «Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací?», o le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Es ahí donde dice que los hijos no tenemos ningún derecho ni de reclamar ni de preguntar a los padres por qué nacimos, por qué vivimos, porque el que determinó nuestro nacimiento no fueron ellos. Ellos solamente fueron instrumentos. Y aquí está poniendo una comparativa. Después en Isaías 49:1 dice: «El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre». Y los salmistas y los profetas usan mucho este término de referirse a la madre para decir precisamente que fue la que concibió, que fue la que dio a luz, ¿sí? Pero aunado a que desde ese tiempo Dios ya había puesto sus ojos en ti y en mí para darnos vida, y no solamente física, sino espiritual. Otro verso que me llama mucho la atención de Isaías es 66:13. Fíjate lo que dice: «Los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo». Y aquí yo veo la comparativa. Uno de los papeles que Dios le da a la mujer que tiene el privilegio, junto con la responsabilidad de ser madre, porque vemos madres de 13, 14 años, ¿sí? Casi siempre cuando celebramos el Día de la Madre vemos la cabecita llena de canas y los lentes y los dientes postizos. No necesariamente, ¿sí? La madre es una chica adolescente que no supo ni por qué, ¿verdad? Pero pues tiene un hijo, a veces lo tienen, a veces lo abortan, a veces lo regalan, no sé. Pero uno de los papeles hermosas, las que tienen el privilegio de ser madres, es que aprendan a consolar como Dios lo hace. En otra traducción dice que Dios nos sienta en su regazo y nos consuela, ¿sí? Entonces es uno de los papeles que tenemos que hacer de consolar. ¿Por qué? Porque el hijo va a sufrir desde que nace y durante el crecimiento de su vida va a tener mucho llanto y tenemos hasta que enseñarle cómo dirigir sus lágrimas y cómo dirigir su dolor. Y es un privilegio que Dios nos compare con Él para decirnos que podemos tener esa bendición hermosa de poder consolar. Y entonces encuentro en esta porción preciosa algunos datos interesantes también. Aparte de estas citas bíblicas, vámonos ahora al Nuevo Testamento. Te digo, son más de 300 citas, pero muchas de ellas abundan en el hecho de dar a luz o como referencia a quién era la madre. Pero a mí me llama mucho la atención porque fíjate que la palabra madre en labios de Jesús tiene un significado muy, muy importante para cada uno de nosotros. Y te voy a mencionar algunas advertencias. La primera, Mateo 10:37. Esta es tremenda, ¿verdad? Y ahorita te cuento, pero a mí esta escritura me hacía llorar mucho tiempo hasta que tuve un entendimiento espiritual y una revelación por qué Jesús la dice. Dice así:
Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y yo no sé tú, pero yo pasé por ese proceso de aprender a amar a Dios por encima de padre y madre. Y dolió porque uno está vinculado con ese amor emocional, ese amor cercano, ese amor palpable, ese amor visible. Y cada vez que yo veía esto, porque es cuando recibimos el llamado para el pastorado y luego más adelante para irnos bien lejos de la familia. Mi esposo y yo dejamos padre, madre y hermanos, ¿verdad? Pero dice el Señor que si los amamos más, no está diciendo, algunas traducciones dicen que aborrezca, pero no es el término de odiar, no, sino que no sean lo más importante en tu vida. Entonces, cuando tú dices en esta pandemia, lo más importante es la familia, no, fíjate que no, lo más importante es conocer a Dios, porque la familia es temporal, ¿sí? Pero conocer a Dios es eterno. Pero son clichés que hemos heredado. Otra advertencia, Mateo 12, 47 al 49, y leo. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanas están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanas? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Y yo creo que Dios estaba dándonos esa enseñanza a través de su Hijo amado para hacer las prioridades correctas. Ahora, no es que Jesús menospreciara a su madre o la rechazara, pero es que tanto la madre como las hermanas tenían que entender su lugar en el plan redentor del Señor. Y tanto la madre de Jesús como los hermanos necesitaban ser salvos por Él. No porque fueran familia y eran divinos y formaban parte de la Trinidad, claro que no. ¿Sí? El divino era Jesús. El maestro estaba enseñando que todo aquel que es su discípulo, más adelante dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, en ese mismo capítulo 12, son mi madre y mis hermanos. Como dicen, son mi familia, ¿verdad? Otro más, Mateo 15, 4. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. ¿Tú has leído esto? ¿Tú has leído esto? Y entonces, ¿por qué permitimos a los niños pequeños, desde pequeños, que falten el respeto? Que no les pongan límites. El tono de la voz, el tono de hablar, el referirse al padre y a la madre. No somos más los padres que los hijos, pero tenemos roles diferentes. Y entonces aquí Jesús está diciendo que los honremos y parte de la honra es un trato respetuoso. Y no es tan solo hablar de usted como se acostumbra en algunos lugares. Ahí le hablo de usted porque lo respeto mucho. Es que no es por hablar de usted o de tú, sino Jesús da una sentencia. Y me viene a mi mente otro pasaje que está en Proverbios 20:20, que desde que lo aprendí nunca se me ha olvidado. Y dice, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará y entrará en tenebrosa oscuridad. Ahora, esto es muy fuerte, ¿sí? Y yo sé que tú y yo, una etapa de nuestra vida, tuvimos que ver con esto. Ay, no, pero yo ni sabía lo que decía. Ay, no, yo no conocía a Dios. Ay, fue un arranque nada más. Ay, no, pero yo después ya no le traté así. Pero lo hicimos. Yo no sé tú, yo no le llegaba a maldecir nunca a mis papás, ¿sí? Pero sí les gritaba, pero sí les faltaba el respeto, pero sí los desobedecía, pero sí los ignoraba, ¿sí? Y entonces dice dos cosas. Su lámpara se le apagará, que la lámpara representa la vida, o sea, se muere a edad temprana, o entra en tenebrosa oscuridad, y esto es estar en opresión constante. Y son esas personas que por haber maldecido, el enemigo está constante, hasta que no se arrepientan, está constantemente trayéndoles opresión, culpa, condenación, etc. ¿Es tu caso? Hoy, en el examen, pídele al Señor que te perdone.
Y si tienes con vida papá, mamá, pídeles que te perdonen, ¿sí? Y no lo minimices. Realmente, si Jesús está diciendo que el que le falta respeto tendrá que morir, fíjate. Juan 19:27, esta no es una advertencia, esta es una enseñanza, porque vemos aquí ese punto correcto, cómo Jesús honraba a su madre, la respetaba. Tan es así que estando en la agonía de la cruz, a punto de entregar su espíritu al Padre, le encarga a su discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. ¿Sí? Entonces vemos a un Jesús que le dio honor a su madre, aún dejando un poquito de lado su agonía, su sufrimiento, su dolor extremo, para encargar a esa madre con el discípulo amado llamado Juan. ¿Verdad que es interesante que vayamos a la palabra de Dios y que nos enseñe qué es lo que nos tiene que decir? Ahora, vamos a Isaías 49 y yo voy a compartirte, y quiero detenerme ahí un poquito para reflexionar, un par de pasajes, ¿no? Como te digo, hay muchos, pero estos son vitales para la reconciliación, precisamente. En Isaías 49, 14 al 16, fíjate lo que dice el profeta. Sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Está hablando del pueblo de Dios. Jamás, verso 15, jamás, punto. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. 16. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. En primer lugar, ese sentir engañoso que Dios abandona es eso, un sentir engañoso. Vemos testimonio tras testimonio de la fidelidad, de la paciencia, de la bondad de Dios, de la misericordia, de la gracia, del amor inmutable por su pueblo a través de todo ese caminar desde que fue concebido como pueblo, ¿verdad? Y sin embargo, una y otra vez hay ese reclamo. El Señor ya nos abandonó. El Señor ya se olvidó de mí. Y si algo tiene Dios dentro de su poderío es que Él tiene muy buena memoria y nada se le olvida. No es un ser humano, ¿sí? Entonces el enemigo es bien astuto y mete esa idea de que Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces al orar y no recibir esa respuesta que nosotros quisiéramos recibir? Porque no necesariamente es la que Dios tiene. Luego adjudicamos que no, ya Él me abandonó, no, ya Él se ha olvidado de mí. Y para poder hacer una comparativa, es ahí donde te digo que Isaías usa la comparación usando el término de madre, ¿sí? Y entonces el Señor contundentemente dice: jamás, o sea, no te voy a abandonar, no te voy a olvidarme de ti. ¿Puede una madre, y ahí usa el término, olvidar a su niño de pecho o no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pues aunque esto fuera posible, mira, ahí te va un primer punto. Las madres, no todas, son buenas, ya te lo dije. Y ahí tienen esta característica, pueden olvidarse de los hijos, momentáneamente, frecuentemente o crónicamente, porque son humanas. Y la madre tiene una característica: cuando está pasando por mucho sufrimiento y no conoce a aquel que consuela y fortalece, se centra tanto en su sufrimiento que se olvida de su entorno, ¿sí? Muchas les gusta jugar el papel de víctima y que producir lástima, ¿sí? Pero aquí, si Dios dice que aun cuando una madre pudiera olvidarse y aún dejar de sentir amor, ¿sí? Dice Dios: yo no me olvidaría de ustedes. Entonces estamos viendo, estoy hablándote a ti, hija, te estoy hablando a ti, hijo, cómo ha sido y cómo fue la relación con tu mamá. ¿Qué tanto has perdonado sus fallas y qué tanto has pedido perdón
por las propias? ¿Qué tanto has reconocido por el Espíritu que guía toda verdad si esa relación fue agradable o no al Señor, sobre todo? ¿Sí? Porque aquí Dios está diciéndome que una madre sí puede. Ahora, yo he tenido muchos testimonios, ¿sí? Simplemente, creo que conté ese testimonio, no entro en mucho detalle, pero ministrando a una mujer que tenía la mamá muy grave de cáncer. Y mi respuesta al escucharla fue decirle, háblale de la salvación en Jesús y reconcíliate con ella. Y yo realmente ni conocía a la mamá, yo no sabía muy profundamente de la vida de esta mujer, ¿verdad? No sabía, es una hermana de iglesia, de otra iglesia, y simplemente, pero es algo que Dios puso en mi corazón. Y ella se quebranta y me dice, ¿sabe? Mi mamá cuando éramos niños se fue con otro hombre y nos dejó. Oye, se olvidó. Y ahora que está tan grave, le hablo a mis hermanos para que vengan a ayudarme a cuidarle y nadie quiere. Yo digo que sí hay definitivamente hijos ingratos, pero también hay padres que provocaron la ira. Y no me refiero tan solo a la madre, sino al padre. Y entonces cualquiera de afuera diría, ay, estos hijos, ¿cómo es posible que no vayan a cuidar a su mamá y que le dejen la carga solamente a una de las hermanas? Y ahí la opinión que no te piden, ¿verdad? Tú no sabes qué hay detrás. Por eso Dios urgía, háblale de mi salvación y reconcíliate con ella. Y la mamá murió, estaba muy grave, ¿sí? Pero esta mujer, no solamente ella se reconcilió y le pidió perdón, y no solamente le perdonó porque los haya abandonado y olvidado, sino por todo el sentimiento amargo y feo que vino con el paso del tiempo hacia ella, en rechazo, en reclamo, ¿ves? En amargura. Entonces aquí este ejemplo es muy, muy clave, ¿no? Hace poquito otra amada de mi corazón también me decía, le mando un mensajito porque supe que falleció su mamá, le mando un mensaje de consuelo, me dijo, ¿sí te acuerdas, Sara, que yo te platiqué que ella nos abandonó cuando éramos niños? O sea, yo no estoy diciendo que es la generalidad, lo que estoy diciendo es que no generalices tampoco que todas las mamás por ser mamás son buenas. No. Una cosa es dar a luz y otra cosa es hacer buenas obras conforme Dios nos prepara para hacerlo, ¿verdad? Y entonces dice que si una mamá puede olvidar, porque puede suceder, o un papá, porque son humanos, ¿sí? Dios no te olvidará. Porque eres su hijo, porque eres su creación, porque eres obra de sus manos, porque tiene propósito para tu vida. Y por eso quiere que si hay que cumplir ese propósito, tu corazón esté libre de amargura, libre de rencor, libre de coraje, libre de dolor. Y entonces vemos, ¿verdad? Ahorita en este tiempo suben muchas cosas chistosas, ¿verdad? De las palabras de las mamás, ¿verdad? Que nos decían y jajaja. No, en el momento que las dijeron, dolieron. No, yo no necesité psicólogo, el changlazo mamá. No, ahorita te ríes, pero a la hora que te los daban y a veces injustamente o exageradamente, no te reías y quizá tomaste coraje. Y entonces pone el ejemplo de una madre que sí puede fallar al abandonar, al dejar, no importa la etapa de la vida, puede hacerlo, ¿verdad? Pero Dios no deja y no abandona. Y en tercer lugar usa una figura ilustrativa, ¿verdad? En este versículo donde dice, te tengo escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Y yo no sé si sepas, pero había una costumbre de la época donde la madre en ocasiones pedía que le grabaran el nombre del hijo que estaba dando a luz. Fíjate. Entonces Dios usa esa figura común en el pueblo de aquel tiempo porque entienden perfecto cuando dice te tengo escrita en la palma de mi mano. Porque era una costumbre, yo no digo si era buena o mala, pero era una costumbre, ¿sí? De grabar el nombre. Dice, yo aquí, hablando del pueblo, porque no es una situación singular, está diciendo, yo tengo en mi mente siempre la imagen de las murallas de Jerusalén, convertidas en ruinas.
Entonces Dios no solamente te tiene grabado en la palma de su mano, sino sabe tus ruinas, sabe tus pérdidas, sabe tus luchas, sabe tus separaciones. Entonces yo puedo pensar que necesitamos ir a la palabra para que Él nos dé la aprobación si estamos haciendo bien nuestro rol o no. Porque si es la cuestión popular o de voto o de ideas, pues igual le salimos aprobadas. Pero ¿qué dice Dios? Recuerda nuestro tema, examen al corazón. Y no solamente de madres, de hijos, de padres, ¿sí? Porque necesitamos que no estar ya comparando a Dios con una mamá. Por eso nuestro pueblo mexicano está muy perdido, porque en lugar de ir a Dios, acude a una deidad femenina que la Biblia nunca respalda. Y quieren, por esa ausencia, fíjate cómo buscan esa presencia de esa deidad femenina, porque hay un vacío, una carencia que no alcanzan a detectar. Dijo, esto lo llena la madre. Y déjame te digo algo, el amor de una madre no llena el vacío de ningún hijo. El vacío de los hijos lo llena Dios solamente. Ahora, que la madre puede aportar con su amor, con su ternura, con su bondad, con buenas acciones, con buen testimonio, yo no dudo. Pero llenar un corazón no. Es más, un hijo adoptivo no va a recibir la sanidad de esa sensación de rechazo y abandono por el amor de los padres adoptivos, aunque lo amen mucho. Ese hijo adoptivo necesita el amor del Padre Eterno, ¿sí? Para que pueda realmente sanar su corazón y dejar de estar en incertidumbre. ¿Por qué me regaló? ¿Por qué me dejó? Porque sabe que Dios lo defendió de morir, porque lo quiere para su gloria. Eso necesitamos entenderlo, necesitamos conocerlo. Por eso te decía, Dios usa el término madre para hacer una comparación, pero Dios no es madre. Dios no es como una madre. Dios no tiene sexo. Dios es Dios. Él es soberano. Él es eterno. Él creó dos sexos, pero Él no se inclina ni a favor de las mujeres ni a favor de los hombres. Él los hizo igual en semejanza a su imagen. Entonces no tenemos por qué estar pensando que a Dios le falta algo para comprendernos. Él es el creador, Él es el sustentador. Y luego tengo otro pasaje muy hermoso que viene también ahí en los Salmos, ¿verdad? Es un salmo que es muy conocido y la mayoría de nosotros hasta lo sabemos de memoria y también lo llegamos a citar en muchas ocasiones. Pero fíjate, bien interesante, porque no sabemos más el 10, pero no nos sabemos ni el 9 ni nos sabemos el 11. Y para poder entender un texto hay que ver su contexto. Lo hemos compartido varias veces. Fíjate lo que dice desde el 9. Salmos 27:9. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Ahora vemos a otro personaje. Ahora vemos a David. Ahora, si tú vas al contexto de todo el Salmo, él la está pasando bastante mal. Porque es cuando declara, aunque un ejército acampe contra mí. Bueno, literal, había un ejército acampando en contra de él. No estaba suponiendo. Entonces, él está clamando desde lo profundo de su corazón. Pero no está argumentando que Dios lo ha abandonado, sino que hay una sensación y por eso pide, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones. Entonces vemos que es una característica muy humana. Esa sensación de abandono, de rechazo. Ahora, la persona que ha sido rechazada muchas veces por sus progenitores tiende a rechazarse a sí mismo y a rechazar a otros. De allí que tenemos que ir a la palabra, porque el salmista sí está en una tremenda lucha, pero también él está declarando a Dios su confianza, porque dice, siempre ha sido mi ayudador. O sea, Él es el que lo sacó con vida de tanta batalla en la que participó, ¿verdad? Porque tenía propósito para él.
y le está diciendo, no me dejes ahora. Y entonces declara algo que tú y yo sabemos y hemos escuchado. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Otra versión dice, me recogeré en sus manos. Otra traducción dice, se hará cargo de mí. ¿Sí? Y esto es una palabra de esperanza. Ahora, aquí están los factores humanos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen. Y hay un abandono, a veces no malo. Por ejemplo, cuando los chicos están pequeñitos y los dejan en una guardería todo el día, es una forma de abandono. Los dejan en la escuela y hasta horas extras, es una forma de abandono. ¿Sí? Se divorcian y se olvidan de los hijos, es una forma de abandono. ¿Sí? Entonces podemos ver que dice, aunque, sí sucede. Sí sucede. Y no estoy aquí como para señalar o culpar. No. Estoy aquí para decirte que aquí hay promesa. Aun cuando papá y mamá fallen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Sí? Pero no termina ahí el verso. Sigue. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. ¿Sí? Entonces, si tú eres de aquellos que por alguna causa fueron abandonados de papá, de mamá, debes de saber que Dios se encarga de ti, ¿sí? Porque sabía que papá y mamá podían fallar. Les dio la oportunidad de ser padres, les dio la oportunidad de tener hijos, les dio la oportunidad de poder enseñar acerca de las cosas espirituales. Si lo hicieron o no, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero aquí el Señor está diciendo, yo me encargo de ti, y la respuesta nuestra debiera ser enséñame entonces cómo vivir. Y muchos nos hemos sabido ese verso, pero nos hemos olvidado de pedirle a Dios, enséñame cómo vivir. Guíame por el camino correcto para no desviarme. Y esta es una oración que debiera estar constantemente en nuestro corazón, amados hijos e hijas. Necesitamos que cuando Dios examine nuestro ser, realmente dejemos que Él vaya a esas profundidades del alma, donde probablemente tenemos esos recuerdos ahí bloqueados, o tenemos esos recuerdos allí heridos y no hemos superado. Te estoy hablando a ti, hijo, a ti, hija, ¿sí? Para que sanes, restaures, te reconcilies con tu padre y con tu madre, ¿sí? Porque aun cuando hablo a la madre, también ellas tuvieron madre, tuvieron padre. Y en México tenemos esas tendencias siempre extremas. Hace años, cuando yo era joven, era el machismo y el matriarcado. Y ahora ya se volvió en el feminismo, pero es lo mismo. Es el haber recibido un daño muy fuerte de alguien del otro sexo y nos volvemos en contra y generalizamos. Y para eso está el perdón de Dios, que nos capacita para perdonar a quien falló, ¿sí? Si te pasó algo así, semejante, entonces tú tienes que reconciliarte. Y te voy a decir algo, aunque muchos es la idea que acarician y como que no quisieran que nadie lo sacara de su rol. Si papá, mamá fallecieron, no te escuchan, no te ven. Dice ahí Eclesiastés 9 que el muerto nada sabe y su memoria ha sido puesta en olvido y junto con ellos murió su odio y murió su amor. Ahora, nos gusta pensar que están arriba, que nos están cuidando, que nos miran, que están orgullosos de nosotros. No encuentro base bíblica para eso. Por eso este asunto de la reconciliación debe atenderse directamente con Dios a través de Jesucristo. Y venir delante de Él y decirle la situación tal cual la estás esperando. Sí, porque urge que realmente vengan estos tiempos. Y son de los mejores regalos que podemos recibir, no solamente por estas fechas, sino en cualquier fecha. Estos tiempos que hemos estado viviendo de estar ahí un tanto recluidos en la casa,
son usados por Dios para reconciliarnos, primeramente con Él y luego con los que nos rodean, ¿verdad? Y hay una promesa al final del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Y fíjate lo que dice esta promesa de parte de Dios. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esta reconciliación es muy importante para Dios, para quitar toda esa maldición, ¿verdad? Y esta promesa se cumple cuando escuchas la enseñanza y quítate la idea de que, ay, eran tan buenos, ay, agradece los actos bondadosos, pero fallamos. Y si no lo has hecho, lo puedes hacer hoy, no importa el tiempo que ha pasado de esas experiencias, puedes hacerlo hoy. Y reconciliar, esto significa reconciliar, volver el corazón. Y entonces sí, esos hijos adultos que nunca le hablan a los padres, que nunca, ahorita, no se los pueden, ahorita se sienten de maravilla porque no los pueden visitar y se justifican, pero cuando sí podían tampoco los visitan, tampoco les hablan, tampoco los procuran, ¿sí? Y entonces son tiempos de reconciliación. Fallaron los papás, fallaron los hijos. Todos fallamos y mucho. Solo Dios, que es santo, santo, santo y perfecto, Él nunca se equivoca. Pero de allí en fuera todos fallamos. Por lo que en esta tarde, al estar examinando el corazón, es necesario hacer un examen en espíritu y palabra, la verdad. Y someter esas emociones, ahorita andan las emociones arriba abajo. Simplemente en estos días pasados supe de personas cercanas que perdieron su mamá, que perdieron su papá. Y esto es doloroso, esto es tremendo, esto es difícil, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que ese dolor llevarlo a la cruz de Cristo, porque Él lo entiende. Y entonces permitir que Él vaya a esos lugares más profundos del ser a traer su toque sanador. ¿Sabes? No hay medicina, no hay ciencia que pueda sanar aquello que solamente Dios puede ver. Pero tú necesitas, yo necesito reconocerlo. Sí. Cuando se ha experimentado el rechazo de parte de los padres, fíjate, y no lo hago con el ánimo de crítica, pero muchas desviaciones sexuales vinieron porque nace niña y querían niño, nace niño y querían niña. Y es un rechazo constante. Esto les quita esa plataforma de seguridad, de saber que pues, yo tengo estos miembros, soy de este sexo, ¿no? Y esto mucho es culpa de los padres. Y no estoy aquí para buscar culpables, pero sí para que nos hagamos responsables y vayamos con el Creador y entreguemos ese orgullo, porque yo quería esto y no me lo dio. Tú no eres quien gobierna, tú no eres quien decide, ¿sí? Y si alguien pasó por abandono, y estoy hablando de las madres también, de sus propias madres, ¿verdad? Ese olvido del que mencionaba el profeta. Si pasaron por maltrato o por abuso físico y emocional, y por palabras maldicientes, ofensivas, burlonas, si viviste ese menosprecio y esa comparación en casa, y lo peor, si en la vida de tus padres había una ausencia de Dios y de su palabra para darte guía espiritual. Ellos serán los responsables, ellos son los responsables de la vida espiritual de los hijos, no la religión, no, sino al tener al Dios de vida, te da las palabras de autoridad y de verdad para dirigir a esos hijos. Y Dios va a pedir cuenta de esto. Si practicaste tan solo una religión o ellos practicaron una religión y te influyeron para que tú la practicaras, pero realmente nunca has tenido un encuentro con este Dios que sana, que restaura, que alivia el dolor, que consuela, que fortalece, que enseña a amar, que enseña a perdonar. Hoy
es un buen día para hacerlo. Y entonces recibir esas bendiciones para poder cumplir el rol que nos toca. Y no pretender ser ni la mejor madre, ni el mejor padre, ni el mejor hijo. No, ser agradable a los ojos de Dios. No compararte con nadie. Tener la aprobación de Dios es lo mejor. Y si Él te concedió el privilegio de la maternidad, alábalo. Acuérdate, no es un merecimiento, ¿sí? No es un logro personal. Dios te incluyó para sus planes eternos. Y si tú como hijo tienes esa bendición de tener una madre, pues dile que la amas. Yo ponía en la mañana en mi Facebook algunas sugerencias de regalos que no cuestan dinero, pero a veces cuestan el orgullo porque algunos ni quieren hacer eso. Prefieren dar un regalo material que humillar su corazón e ir a reconciliarse. Yo te invito, porque a final de cuentas el llamado de Dios para sus hijos es que seamos reconciliadores. Y entonces podemos decirle a Dios en esta hora, ¿no? Señor, si mi papá, mi mamá no supieron cómo llevarme a tus pies para ese encuentro eterno contigo, yo los perdono. Sí. Y venga una reconciliación para que no haya estorbo en la comunión con Dios y dejes de imaginarlo, de suponer cómo es Él. ¿Estás dispuesto a que Dios no solamente ahorita, sino que siga ministrando tu corazón y lo examine? Te puedo decir algo, yo me llevé años en este examen, porque a lo largo del camino adquirí mucho resentimiento, tristemente, pecaminosamente feo, pero pues soy humana. Y lo justificaba en lo triste hasta que el Señor me confrontó, me quebrantó, me humilló y reconocí mi parte de responsabilidad. Y empezó la reconciliación. No es un asunto de un perdón. Jesús habla de 70 veces 7, porque de uno y de otro lado fallamos. Y si tú empezaste a ver desde el principio este tema, para el que se conectó después, te digo, trata de verlo desde el principio. Pero un examen al corazón, no solamente de la madre, aunque hice un énfasis un poco especial por la celebración. Pero qué mejor regalo para una madre que cuente con la aprobación de Dios si ha hecho un buen papel. ¿Sí? Y qué buen regalo para un hijo que sabe que al honrar a su padre y a su madre por igual, y si cuesta trabajo más a uno que a otro, sin duda ahí hay dolor atrás. Y entonces hay que soltar el perdón y hay que pedir el perdón para sanar el corazón y la relación. Y entonces contar con la aprobación del Padre, porque Él no rechaza al de corazón contrito y humillado. ¿Sí? Así que este tiempo es muy oportuno para examinar nuestro corazón delante de Dios y decirle junto conmigo, ¿y sabes qué, Padre? Síguelo examinando. Sigue examinando mi corazón hasta que tú veas que no hay nada absolutamente que estorbe en mis relaciones aquí en la tierra, pero menos en mi relación eterna contigo. Y pueda tener la revelación que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos. Así que, mis amados, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que vengan estos tiempos de reconciliación. Uno de los propósitos de tenernos ahí en casa, en familia, es que nos reconciliemos, porque no solamente es lo pasado, sino lo difícil que hemos vivido en estos días, al estar todo el tiempo allí juntos en un espacio tanto limitado. ¿Sí? Y que podamos aprender a amarnos y a respetarnos unos a otros. El Señor quiere definitivamente que sus hijos nos volvamos a Él día tras día, para que nuestro corazón esté sano y esté libre de todo aquel engaño del enemigo,
Acuérdate, es un engaño creer que Dios te ha dado la espalda o te ha abandonado. No lo puede hacer porque Él es Dios. Y como Él llena toda la tierra, Él no se puede ir de tu vida. ¿Sí? Así que Él ha estado allí. Solamente tienes que levantar una oración. Ora conmigo y dile a Dios desde lo profundo de tu ser. Padre amado, aquí delante de tu presencia, yo vengo a exponerte mi corazón. Y así como decía el salmista, examínalo y prueba mis pensamientos, sondea mis pensamientos hasta lo más profundo. Quizá me vaya a acordar de cosas que quise sepultar, que quise bloquear o inconscientemente las bloqueé, intenté olvidarlas, pero ahí están adentro y están generando algo malo, un mal carácter, una mala actitud, una mala reacción, y ya no quiero ser así. Por eso te pido que tú seas el que examine, no solamente mi mente, sino mi corazón, que tu espíritu me guíe a toda verdad, que me señale, Señor, en lo que yo he fallado, ya no solamente como padre, como madre, sino como hija, como hijo, y que no honré. Perdónanos, Señor, cuando esas palabras de ofensa taladraron nuestra alma, de maldición, porque he tenido reportes, Dios, de gente que sus propios padres les maldecían. Y que tan importante es el perdonar para que esto se pare y no siga fluyendo a las futuras generaciones. Pero mi Dios, también aquellos hijos en la adolescencia maldiciendo a los padres y ahora están en tenebrosa oscuridad o a punto de morir. Señor, trae entendimiento, trae revelación para que haya un examen exitoso en el cual podamos ver claramente aquello en lo personal que fallamos, pero que estamos avergonzados, estamos arrepentidos y venimos por tu perdón. Y de manera particular yo oro por todos aquellos que ya no tienen papá, ya no tienen una mamá, y que dejen de estar buscando en el cielo la aprobación de ellos, porque el único que está en los cielos, que vive eternamente, eres tú para cuidar y escuchar a tus hijos y a tu creación. Y que vengan tiempos de consolación, y que vengan tiempos de fortaleza, y que si acaso recordamos esas personas que ya no están, podamos expresar palabras de gratitud por el tiempo de vida que concediste, que estuvieran a nuestro lado. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que nos libres del engaño de creer que tú nos abandonas, que tú nos das la espalda, que tú te olvidas de nosotros, porque es imposible, porque tú eres Dios. Que nuestra mente sea renovada para comprender que tú no eres humano, eres Dios soberano, perfecto y puro. Y entonces podamos confiar nuestro ser completamente en tu bendita mano. Danos, Señor, ese entendimiento para poder comprender lo que hemos fallado, también para pedir perdón. Y soltar el perdón, que entendemos que es un mandamiento, no es un sentimiento. Y también es un agente que libera el alma del dolor y de la amargura, pero que también es un evento de la gracia que conforme tú nos perdonas, podemos perdonar también. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, hoy, este tiempo, aún la celebración de la maternidad cambia. Enséñanos cómo celebrarla, cómo agradecerla, cómo compartirla y cómo reconocerla, mediante la reconciliación de unos con otros, mediante el perdón pedido y dado, sobre todo el tuyo, Dios, y mediante el amor de fruto espiritual expresado, no sentimentalismos pasajeros, no sentimientos de culpa, sino ese amor, Dios, que dice tu palabra permanece para siempre. Amado, gracias por ser ese Padre
que llena el corazón, que consuela el corazón, que fortalece el corazón y que nos ha prometido que aunque papá y mamá no estén, tú estás. Y ya no estar en la comparativa, Dios, que si él o ella vivieran, no están, pero tú sí estás. Y tú nos puedes comprender y nos puedes también acompañar. Oramos, Padre, para que este tiempo sea de unión familiar, no por una fiesta o una comida, sino porque tu Espíritu nos une en el mismo sentir que hubo en Jesús, el gran perdonador, el Dios de amor que dio su vida para que podamos acercarnos a ti, Padre. Te damos gracias por la bendición hermosa que nos concedes de ser tus hijos, separados desde el vientre de nuestra madre. Bendito sea tu nombre y bendito sea ese vientre. Oramos en el poderoso nombre de Jesús con acción de gracias y alabanza a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Amados hijos, hijas, qué gusto poder compartir esta palabra, confiando que aliente, anime tu corazón. Y si te fue de beneficio, compártela con otros, que yo sé que muchos están preguntando ahora, ¿y cómo vamos a celebrar este tiempo? Bueno, yo ya empecé desde días atrás con expresión de gracias por las dádivas que el Señor me ha dado y por aquello que ya no está, pero que estuvo. Lo bonito de recordar en oración las bendiciones pasadas es que se vuelven a disfrutar. Créelo. Recibe un abrazo. Recibe un abrazo en el poderoso nombre de Jesús y a Él sea la hora, la obra, el honor, por siempre y para siempre. Bendiciones. Hasta pronto.